Buenas tardes, soy Eleonora Cunto, la jefa de terapia intensiva del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, y vamos a dar comienzo a esta charla que es sobre infecciones graves de piel y partes blandas. Las infecciones graves de piel y partes blandas son también conocidas como necrotizantes y constituyen un grupo de entidades que tienen una alta morbimortalidad, que requieren un tratamiento quirúrgico complejo, un esquema antibiótico inicial inapropiado, se puede asociar con resultados clínicos adversos, provocar mayor morbimortalidad, estadías hospitalarias prolongadas y altos costos. Por eso se recomienda, se insiste en que se establezca un diagnóstico rápido. Existen múltiples clasificaciones de las infecciones de piel y partes blandas, por ejemplo, purulentas y no purulentas, dependiendo del estado clínico del paciente en graves, moderadas y leves, en profundas o complicadas, superficiales o simples, y también hay una clasificación en necrotizantes y no necrotizantes y las infecciones del sitio quirúrgico. Para mí es la más adecuada porque el hecho del compromiso necrótico de la infección hace que uno tome determinadas actitudes quirúrgicas y clínicas que diferencian en aquellas infecciones de piel y partes blandas que no tienen compromiso necrótico. Por ejemplo, el impétigo, la erisipela, la celulitis, la piomiositis, las mordeduras, las infecciones de herida quirúrgica, el pie diabético, las úlceras por presión. En cambio, aquellas que tienen el compromiso necrótico son, por ejemplo, la celulitis necrotizante o necrosante, la fascitis necrotizante y la mionecrosis. El tratamiento, en general, no difiere entre estas entidades, pero lo más importante es poder diferenciar precozmente una infección grave de una infección no grave. Eso es lo más relevante. Es difícil establecer la real incidencia de las infecciones graves de piel y partes blandas, pero se considera que la incidencia es de 1 a 15 casos por cada 100.000 habitantes. Además, eh, se sabe que un médico clínico se enfrentará por lo menos con un paciente o con una infección de estas características durante todo su ejercicio profesional. La mortalidad de las infecciones graves de piel y partes blandas, específicamente las necrotizantes, tienen una mortalidad bastante alta, oscila entre 20 y 40%, por ejemplo, para las fascitis necrotizantes, y alcanza hasta un 80% si es una miositis estreptocóxica. Quiero hacer hincapié. Observen las imágenes, las fotos que acabo de poner en esta diapo y quiero hacer hincapié en 5 características fundamentales de las infecciones graves de piel y partes blandas. Uno es el compromiso de estructuras profundas, principalmente de la fascia y del músculo. La necrosis tisular extensa, como ustedes pueden ver en la imagen central, fíjense que esto fue, el paciente se aplicó una inyección intramuscular y tuvo una infección grave de piel y partes blandas y este es en el postquirúrgico. Esto también es la región, sería pubiana, en la cara anterior del abdomen, era una señora diabética que tuvo una infección grave a punto de partida de una infección banal, de una lastimadura banal que tenía esa en la región y tuvo como consecuencia una infección gravísima de piel y partes blandas. La tercera característica es la toxicidad sistémica, es decir, el paciente puede estar con fiebre, con hipotensión, con confusión mental, con compromiso hepático, renal, con compromiso hemodinámico, etc. Tiene una elevada morbimortalidad y es una urgencia quirúrgica e infectológica. Existen factores predisponentes para las distintas formas de la infección grave de piel y partes blandas, que tienen relevancia para el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, los traumas penetrantes y no penetrantes, tanto
tanto traumas mayores como menores, otras lesiones como pueden ser los inyectables, un intramuscular, la varicela puede predisponer a tener una infección grave de piel y partes blandas, las lesiones de la mucosa rectal, uretral, vaginal o gastrointestinal, por ejemplo por un procedimiento endoscópico o por un procedimiento quirúrgico, que pueda provocar una disrupción de la mucosa. ¿Cuál es la localización más frecuente? Las extremidades, que se ven en un 73%, en el tronco un 13% y en el periné un 12%. Los gérmenes más frecuentes en personas inmunocompetentes son los Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. En pacientes con puerta de entrada definida en la piel, la incidencia del Staphylococcus aureus es elevada. Se han realizado estudios en Argentina entre los años 2012 y 2014 que se describen los clones circulantes en la población pediátrica con un porcentaje de meticilino resistencia de la comunidad más del 50%. Existen otros gérmenes que los pueden producir, sí, está el Streptococcus grupo B, el grupo C o G, que son también bastante habituales, principalmente en los pacientes con diabetes. Recordar que hay una emergencia de las cepas de los Staphylococcus aureus meticilino resistentes de la comunidad y del Streptococcus pyogenes, que son resistentes a eritromicina, que esto dificulta un poco la elección empírica del antibiótico. La fascitis necrotizante se clasifican según la microbiología en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Las de tipo 1 y 2 son las más frecuentes, fíjense la incidencia, ese es el porcentaje, entre 70 y 80% las de tipo 1 y entre 20 y 30% las de tipo 2. Las pueden ser mono o polimicrobianas. En los procesos monomicrobianos interviene por ejemplo, el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, y también se puede incluir a los clostridios. La patogenia se explica a través de la síntesis de toxinas por estos gérmenes, y en los procesos polimicrobianos se produce la patogenia por el sinergismo entre gérmenes aerobios y anaerobios. Los aerobios más frecuentes son las enterobacterias y los Streptococcus del grupo A y el Staphylococcus aureus. Y dentro de los anaerobios los predominantes son, por ejemplo, el Peptostreptococcus, los bacteroides y los Clostridium. Los de tipo 3 es producida por gram negativos, se ve muy frecuentemente en pacientes inmunodeprimidos, y la de tipo 4 se produce por los hongos, por ejemplo por cándida, por mucorales, por aspergillus, y se ve también en pacientes inmunodeprimidos. Las manifestaciones clínicas clásicas de la fascitis necrotizante son edema de partes blandas, que se ve en un 75% de los casos, eritema en el 72%, dolor intenso en el 72%, la sensibilidad en el 68%, la fiebre en el 60%, o sea que tener en cuenta que aquel paciente que no está con temperatura no significa que lo descarta, y también se pueden hallar bullas o necrosis de piel mucho menos frecuente. Este es un trabajo publicado en un journal en el año 2017, donde manifiesta las principales síntomas y signos de las infecciones de piel y partes blandas graves, como es la fascitis necrotizante. Tener en cuenta que el dolor creciente que no guarda proporción con los hallazgos clínicos es el signo más importante, y su inicio típicamente ocurre antes de que el paciente entre en shock o disfunción de órganos. El dolor puede estar ausente o estar atenuado en pacientes que están recibiendo analgésicos, con estado mental alterado o con una neuropatía diabética. En pacientes sometidos a cirugía o trauma o parto, el dolor puede ser que no se tenga en cuenta y que sea atribuido al posoperatorio, al posparto o al trauma en sí. A menudo es difícil descartar un proceso grave de una celulitis, hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, la sospecha debe ser alta en un paciente que tenga una infección de tejidos blandos y que su estado general se deteriora rápidamente con fallas orgánicas. Los
hallazgos adicionales, aparte del dolor, que es muy relevante, o el deterioro rápido clínico, que podrían conducir a un alto índice de sospecha son las bullas, la equimosis, la crepitación, la necrosis de piel, el edema por fuera del área de eritema y la anestesia cutánea. La crepitación es un signo bastante importante, bastante característico, pero es tardío. Se presenta solamente entre el 18 y el 30% de los casos. Aproximadamente un 50% de los pacientes se presentan en una primera consulta sin manifestaciones clásicas. Por lo tanto, es fundamental buscar signos precoces. ¿Y cuáles son los signos precoces? El dolor intenso y el edema. Y además, se sugiere realizar un seguimiento asiduo y algunos autores aconsejan un seguimiento inclusive horario del paciente. ¿Por qué? Porque la cirugía oportuna de este paciente no solo establecerá un diagnóstico definitivo, sino que podrá otorgarle una mejor sobrevida. Definir el tipo y la gravedad de la infección grave de piel y partes blandas es fundamental para la correcta elección de las muestras que se van a obtener. Las infecciones complicadas requieren la toma de muestras microbiológicas y hospitalización en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando hay compromiso muscular o facial, cuando hay una rápida progresión, con signos de toxemia, con diagnóstico o pronóstico dudoso, cuando hay una cirugía exploratoria o, por ejemplo, cuando el paciente no puede cumplir adecuadamente el tratamiento ambulatorio, por ejemplo, por una causa social. En las infecciones no complicadas no se recomienda realizar hemocultivos, la biopsia de piel o la aspiración con una aguja de forma rutinaria, excepto en determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son? Paciente oncológico, cuando haya compromiso sistémico, en las lesiones que se producen por inmersión, en las mordeduras de animales, cuando el paciente esté neutropénico o cuando haya una inmunodeficiencia celular grave. Se recomienda tomar muestras microbiológicas en pacientes que no responden al tratamiento empírico inicial contra Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus y en aquellos con infección de piel y partes blandas también recurrentes. Las muestras para el cultivo o para la macroscopía o para el grano o para la biopsia por congelamiento se pueden obtener a través de lesiones purulentas o aquellas que son sometidas a cirugía y o a debridamiento o drenaje guiado por imágenes. En la celulitis, la punción aspiración con aguja fina tiene un bajo rendimiento microbiológico. Es menor o igual al 20%, a menos que se realice en determinado lugar. ¿En dónde? En el borde eritematoso de la lesión o en el punto de máxima inflamación. La mejor muestra para microbiología es la obtenida en la periferia de la lesión durante el procedimiento quirúrgico. Ambas muestras, la obtenida por aspiración con aguja y la quirúrgica, deben ser procesadas para Gram y otras tinciones en situaciones específicas. ¿En cuáles situaciones específicas se solicitan otras tinciones? Son, por ejemplo, en los pacientes inmunodeprimidos, que se van a solicitar, por ejemplo, Sil-Nielsen para la tuberculosis o calcofluor para las etiologías micóticas. También deben ser cultivados en medios aerobios y anaerobios y, por ejemplo, la presencia de abundantes neutrófilos en el gran sugiere infección piógena, aunque, por ejemplo, una excepción sería la gangrena gaseosa producida por el Clostridium perfringens. La rapidez con el transporte de estas muestras y el procesamiento adecuado de estas es de gran importancia en la recuperación de los microorganismos anaerobios. Las muestras de tejido profundo o de cirugía podrán incubarse en botellas de hemocultivo, lo que aumentaría el rendimiento microbiológico. Principalmente en aquellas infecciones con baja carga bacteriana. En pacientes inmunocomprometidos digamos, tiene indicación la toma de la muestra microbiológica porque frecuentemente se asocia con manifestaciones inespecíficas.
cuando hay sospecha de micosis basadas en una sospecha clínica, digamos que la toma de la muestra puede ser clave en el diagnóstico. Las infecciones virales cutáneas, ¿se acuerdan que yo había dicho que había factores predisponentes, como pueden ser la varicela? Deben sospecharse en pacientes con inmunodepresión celular. La mayoría son causadas por herpes o virus del papiloma humano. Recordemos que la macroscopía es muy importante en estos pacientes porque se van a ver 3 o 4 características que mirando el material quirúrgico los cirujanos pueden hacer diagnóstico. Por ejemplo, el lavado de carne, que el músculo no se contraiga, que el músculo no sangre, que esté opaco, que esté gris la fascia. Todo esto, que el paciente no tenga dolor al cortar, todo esto hace sospechar que puede ser una infección grave de piel y partes blandas. ¿Qué otra cosa se puede hacer con la obtención de la muestra? El GRAM. Es importante por lo que mencionamos. Y la biopsia por congelamiento en realidad no se llega a realizar porque es muy difícil el acceso de poder contar en los hospitales, por ejemplo en La Guardia, con con un anatomopatólogo de guardia. Pero, ¿cuál es el material más importante para obtener? Es aquel que se realiza en el quirófano. Obviamente la muestra es dirigida, es obtenida del lugar donde el paciente está con esa infección grave. El laboratorio y las imágenes agregan poco al diagnóstico cuando existe una sospecha clínica de infección necrotizante importante, como para que garantice el tratamiento. Pero a veces las características clínicas suelen ser poco marcadas y entonces el diagnóstico se torna dudoso y es muy difícil hacerlo solamente por la clínica. Y para colmo, hay que agregarle que estas infecciones necrotizantes son raras y muchas veces los médicos no tienen experiencia o tienen una experiencia limitada con estas infecciones. Entonces pueden requerir pruebas diagnósticas para poder corroborarlo o confirmarlo. Por ejemplo, se menciona la leucocitosis cuando es mayor a 15.400 por milímetro cúbico o la hiponatremia cuando es menor de 135 milicavalentes por litro, han demostrado mejorar la sensibilidad del examen clínico. Los niveles de lactato por arriba de 6 milimoles por litro, que es una hiperlactacidemia, y el sodio sérico menor de 135 miliequivalentes por litro al ingreso del paciente han demostrado ser predictores independientes de mortalidad hospitalaria en infecciones necrotizantes. También se pueden ver el aumento de las enzimas musculares, pero nada de esto es específico de infección grave de piel y partes blandas, específicamente de las infecciones necrotizantes. En el año 2004, en un Critical Care, como pueden observar acá, este autor, que es Wong y colaboradores, desarrollaron un indicador de riesgo para la puntuación de fascitis necrotizante. Es decir, lo que ellos querían aplicar era un indicador de riesgo de padecer una fascitis necrotizante. Pusieron como punto de corte que fuera mayor o igual a 6 y para ellos con 89 pacientes el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo les daba bárbaro. Pero después quisieron repetirlo numerosos autores y la verdad que ninguno dio con los mismos valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos que al autor original. Además, el puntaje, el LR-INEC, puede estar elevado en otras infecciones musculoesqueléticas. La principal indicación de estudios de diagnóstico por imágenes es la duda, es decir, que haya una duda diagnóstica. Y además hay una premisa, es que no deben retrasar la cirugía ante la sospecha clínica de infección grave de piel y partes blandas. Nunca debe descartarse una infección de este tipo si las imágenes son normales por la elevada tasa de falsos negativos que existen. La radiografía simple puede detectar presencia de gas en los tejidos blandos, sugiriendo infección necrotizante, solamente en un 25% de los casos. Para aquellos que pueden someterse a tomografía computada o resonancia magnética, ambas han demostrado ser útiles para aclarar las dudas diagnósticas. Una TAC
con contraste, muestra participación de la fascia en la infección, es más específica para la infección necrotizante que el aire o el edema. Fíjense que la tomografía axial tiene un 100% de sensibilidad y un 80% de especificidad. En la resonancia magnética, los hallazgos son imágenes consistentes con el diagnóstico de infección necrotizante, incluyen mayor intensidad de señal gruesa en T2 y áreas de intensidad de señal anormal en la fascia profunda. Esto es útil para distinguir las infecciones necrotizantes de las no necrotizantes cuando la tomografía y la radiografía simple no efectúan el diagnóstico. La resonancia magnética debe indicarse con cautela. ¿Por qué? Porque puede retrasar la cirugía por el tiempo que se tarda en hacerla. Además, no todos los centros tienen un resonador, o sea que el hecho del traslado del paciente puede traer complicaciones hemodinámicas, complicaciones respiratorias y además retrasar lo que acabo de comentar, que es la cirugía. El ultrasonido o la ecografía en la cabecera del paciente permite diferenciar abscesos de tejidos blandos. La rapidez, la posibilidad de hacerlo en una unidad de emergencia también lo hace muy útil a la ecografía. Y además, digamos que desde hace un tiempo a esta parte hay muchas publicaciones con respecto al uso de la ecografía bedside o la cabecera del paciente que da muy buenos resultados. Como ustedes pueden ver, no es muy específica o es un poco menos específica que los otros estudios o más o menos, es comparable, pero tiene menor sensibilidad. Las infecciones graves de piel y partes blandas son urgencias quirúrgicas infectológicas y su pronóstico depende de las decisiones del cirujano y del intensivista. 3 pilares: diagnóstico precoz, tratamiento quirúrgico temprano, antibiótico empírico adecuado y rápido. Es decir, cirugía, antibióticos y cuidados intensivos. Es fundamental iniciar precozmente el tratamiento combinado para revertir lo que es el círculo vicioso de la infección grave, que incluye producción de toxinas y citoquinas, microtrombosis e isquemia y que conduce a la necrosis tisular observada en la infección grave de piel y partes blandas. Recordemos que el diagnóstico definitivo de las infecciones necrotizantes se realiza en el acto quirúrgico. A veces los cirujanos pueden ayudar al diagnóstico en la cabecera del paciente o tal vez en el quirófano. ¿Cómo lo puede hacer? Realizando una pequeña incisión en el área de máxima sospecha, se examina localmente buscando signos de necrosis, que son los que yo había comentado previamente, por ejemplo, secreción de lavado de carne, signo del dedo positivo. ¿Qué es esto? El signo del dedo positivo es en la incisión divulsionar los tejidos y que no se oponga resistencia al dedo la disección de los tejidos. La falta de sangrado, la trombosis de vaso, el aspecto de los tejidos grises y opacos, la falta de contracción muscular, todo eso son signos de necrosis. También este acto quirúrgico o esta examinación quirúrgica nos permite enviar material a microbiología, haciendo el GRAM y el cultivo. El retraso y el incorrecto enfoque quirúrgico aumentan la morbimortalidad. Por esto es muy importante el diagnóstico precoz. Existe una progresión muy rápida de la necrosis, hay autores que hablan de 2 a 3 centímetros por hora y la mortalidad se ha estudiado que disminuye si la cirugía es realizada dentro de las 24 horas del diagnóstico. Este beneficio es más marcado si la intervención es aún más precoz, dentro de las 6 horas. Fíjense, yo he puesto 2 trabajos, el de arriba, comparan la cirugía cuando se realiza más allá de las 12 horas o dentro de las 12 horas de ingreso o de diagnóstico. El número de debridamientos es menor y es menor la mortalidad. En el segundo trabajo comparan más o menor a 6 horas del diagnóstico y es menor los días de intervención y irá mayor la mortalidad y los pacientes con comorbilidades. Hay principios del manejo quirúrgico en estas infecciones. ¿Cuáles son? Primero, la exploración quirúrgica precoz ante la sospecha clínica, como venimos diciendo. En cuadros graves como la mionecrosis por Clostridio, la estabilización hemodinámica comienza en la guardia,
o en la terapia intensiva y se completa en el quirófano. Es decir, no porque va al quirófano no debe ser reanimado. El debridamiento debe ser amplio, con resección de áreas desvitalizadas y necróticas, hasta llegar a obtener un tejido vital y sangrante. Las tasas de amputación por extensión de la lesión es del 15 al 72%. Un factor predictor de amputación es que el paciente tenga una diabetes mellitus. La herida quirúrgica debe dejarse abierta, no realizar el cierre de la misma, y debe haber un control diario por los cirujanos para detectar progresión de la necrosis. ¿Por qué? Porque alrededor de del 50% de los pacientes van a requerir nuevas cirugías. Es frecuente que se requieran nuevos debridamientos hasta que no se observen áreas de necrosis. Un paciente típico tal vez pueda ser intervenido puede ser sometido a cirugías entre 3 y 4 debridamientos. Debido a que es difícil determinar el cuadro específico, se recomienda un tratamiento antibiótico de amplio espectro que cubra todas las posibles etiologías. Tener en cuenta que el tratamiento empírico se modifica según los antecedentes del caso. Una vez recibido el resultado de microbiología, se debe ajustar el tratamiento de acuerdo al germen y a su sensibilidad a los antibióticos, para disminuir el riesgo de emergencia de la resistencia antibiótica. El tratamiento antibiótico debe cubrir gram positivos por el Streptococcus pyogenes, por el Staphylococcus aureus, incluyendo al meticilino resistente, los bacilos gram negativos, aerobios y anaerobios. Es decir, debe tener un amplio espectro de cobertura. Debe ser empírico, precoz y agresivo. El Staphylococcus aureus, meticilino resistente de la comunidad, se ha convertido en el principal agente etiológico de estas infecciones y, por supuesto, relacionadas con la comunidad, ¿no? Y es un agente emergente en las fascitis necrotizantes, por lo que el tratamiento empírico debe incluirlo. Se recomienda la clindamicina en forma empírica en el síndrome de shock tóxico o en las fascitis necrotizantes. En pacientes con infecciones graves de piel y partes blandas y antecedentes de terapéutica por ejemplo, con sanguijuelas o traumas en agua dulce o agua salada. Esto está relacionado porque puede ser producido por aeromonas en el primer caso y por el Vibrio vulnificus en el agua salada. Especialmente si estos pacientes son inmunocomprometidos, es conveniente incluir otro antibiótico en la cobertura empírica, por ejemplo, ciprofloxacina. Hay situaciones especiales como pueden ser las infecciones asociadas al cuidado de la salud, el paciente con inmunocompromiso, o sea que hay que pensar que no sea una micosis, el uso de antibióticos previos, no se puede utilizar el antibiótico, digamos, siempre hay que pensar que puede haber un organismo multiresistente, la mordedura de humanos, la mordedura de animales, y como dijimos, la exposición traumática a cursos de agua, tanto dulce como salada que acabamos de comentar. Con respecto al tratamiento empírico a utilizar, hay dos guías de la administración de antibióticos en estas infecciones, que una es la guía IDSA, que se relacionan con la Sociedad Americana de Infectología de Enfermedades Infecciosas, y la otra es la Sociedad de Cirugía de Emergencia a nivel mundial. Ambos hablan de la cobertura para gérmenes gram positivos. En un caso es la vancomicina o el linezolid y en el otro caso es el linezolid o la daptomicina. Siempre más. En el caso de ITSA sugieren piperacilina tazobactam o carbapenemes o cefalosporinas, que muchos no la están utilizando, pero también es lo que sugiere ITSA. Puede utilizar cefepime o ceftriaxona. Si se utiliza ceftriaxona tiene que ser más metronidazol. Y el agregado de la clindamicina, que después vamos a explicar por qué. Y la Sociedad de Cirugía de Emergencias a nivel mundial sugiere la utilización del linezolid o daptomicina más piperacilina tazobactam, siempre asociado a clindamicina.
¿Por qué la clindamicina? Bueno, en el tratamiento empírico inicial de las infecciones graves de piel y partes blandas con síndrome de shock tóxico o las fascitis necrotizantes se deben tratar con un inhibidor de la síntesis proteica como es la clindamicina. Son varias las razones, por ejemplo, porque inhibe la síntesis de toxinas, porque no se ve afectada por el efecto inóculo, porque inhibe la síntesis de la proteína M del Streptococcus y porque provoca inmunomodulación. Hay otros inhibidores de la síntesis proteica, aparte de la clindamicina, como son el linezolid y la tigecyclina. Son potencialmente útiles, pero no deben usarse como primera opción porque producen un riesgo de resistencia antimicrobiana. Entonces, si los hallazgos microbiológicos se confirman, si tenemos la posibilidad de cultivar el material quirúrgico obtenido y nos dan el diagnóstico de un Streptococcus piógenes, se debe tratar con penicilina y por supuesto con clindamicina. Si es un Clostridium, con penicilina más clindamicina. Recordemos que estos dos, junto con el Staphylococcus aureus, su mecanismo de acción patogénico es a través de toxinas. Y la clindamicina es un inhibidor de toxinas. Si nos dan el diagnóstico microbiológico de Staphylococcus aureus meticilino resistente, se puede tratar con vancomicina o más clindamicina, daptomicina más clindamicina o linezolid sin clindamicina porque también es un inhibidor de la síntesis proteica. Para los gram negativos, utilizar piperacilina tazobactam, carbapenem, como el imipenem o el meropenem, cefepime, y para los anaerobios se puede utilizar carbapenemes o piperacilina tazobactam o metronidazol. ¿Existen otras opciones? Sí, pero solamente de estas 6 se encuentran en la Argentina, que son la sertarolina y la delafloxacin. El tedisolid, oritabancina, dalbavancina y telavancina no están en la Argentina, no están comercializados en la Argentina. Además, lo que se puede hacer ante estas patologías que son tan graves y el paciente tal vez hasta tenga fallas orgánicas, esté críticamente enfermo, esté ventilado, esté con drogas vasopresoras, lo que se puede hacer es la optimización de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia de los antibióticos. Por ejemplo, la utilización de dosis de carga, las dosis de mantenimiento ajustadas, puede utilizarse la infusión continua o prolongada principalmente de los betalactámicos, dosis máxima, tratar de adecuar y de que sea una buena administración en cuanto a la dosis. Por ejemplo, hay antibióticos que deben ser administrados una vez al día, como pueden ser las quinolonas o los aminoglucósidos. La suspensión de los antibióticos en estas entidades tan graves, en las infecciones graves de piel y partes blandas, se logra de 48 a 72 horas posteriores a la estabilidad clínica, a que no tenga más fiebre y a que no requiera más cirugías. Hay un trabajo publicado en el año 2013 en un journal de cirugía americano, un journal americano de cirugía, donde lo que hizo fue probar el monitoreo de la procalcitonina. Entonces, él controló 38 pacientes, él y sus colaboradores, que tenían sepsis más una infección necrotizante de tejidos blandos, se le hacía un tratamiento quirúrgico y en el posoperatorio se monitoreaba los niveles de la procalcitonina entre el primero y el segundo día del posoperatorio. Lo que vieron es que la proporción de procalcitonina fue significativamente mayor en aquellos pacientes con una cirugía exitosa. El cociente, lograr un cociente mayor al valor de corte calculado, que era de 1,14, indicó un tratamiento quirúrgico satisfactorio, con una sensibilidad
del 83% y una especificidad del 71%. Con respecto a los tratamientos coadyuvantes, específicamente con relación al oxígeno hiperbárico, el uso del oxígeno hiperbárico es controvertido. No hay datos sustentados en trabajos controlados y aleatorizados en humanos. Sí hay estudios no aleatorizados, como los que muestro, donde se ha visto una disminución de la mortalidad, cuando se lo utilizó siempre como terapia adyuvante, por ejemplo, en las necrosis clostridiales, pero siempre asociadas a desbridamiento y tratamiento antibiótico adecuado. Por ejemplo, en el trabajo sobre 43 pacientes, en el de abajo, publicado en una publicación del 2017, vieron mayores complicaciones y secuelas en aquellos pacientes tratados con hiperbarismo. También es importante recalcar que tener una cámara hiperbárica no es fácil, no todo el mundo la tiene, son aparatos muy caros. Estos pacientes están muy críticos, muy difíciles de trasladar. Si uno tiene de primera intención la utilización de esta terapéutica. Entonces, como primer medida el traslado, como segundo no lo tenemos en el hospital y entonces hay que diferir la cirugía para estos tratamientos que en donde no se han hecho estudios controlados. Por lo tanto, aún sigue siendo controversial su uso en este tipo de infecciones. Con respecto a las publicaciones sobre la utilidad de la infusión endovenosa de las inmunoglobulinas en infecciones graves de piel y partes blandas, solo están referidas, o casi con exclusividad, al uso en pacientes con síndrome de shock tóxico asociado a infecciones invasoras por Streptococcus del grupo A. La mayoría de los trabajos describen disminución de la mortalidad y de la tasa de amputaciones, pero la verdad que la mayoría de los autores concuerdan en que son necesarios estudios adicionales para recomendar su uso en relación a la eficacia y la seguridad del tratamiento con las inmunoglobulinas polivalentes. Quiero comentar dos palabras sobre colostomía y ocistostomía. La decisión de realizar tanto una como otra en situaciones específicas como es la gangrena de Fournier debe ser evaluada en cada caso. Es decir, no se debe realizar ni cistostomía ni colostomía a todos los pacientes que tengan una gangrena de Fournier. Esto es en consenso entre el cirujano y el intensivista. Y después la utilización del sistema de aspiración por vacío o presión negativa. Este sistema o de vacío o presión negativa, VAC, como le dicen, es una alternativa prometedora y con buenos resultados en muchos casos. El uso de este sistema debe plantearse una vez que se ha logrado el control del foco infeccioso. Concluyendo, el diagnóstico precoz, los antibióticos, recordemos que es una urgencia quirúrgica y el sostén intensivo es lo que va a determinar una disminución de la morbimortalidad del paciente. Y recordemos que la recuperación del mismo va a ser multidisciplinario. Muchas gracias y ahí dejo mi mail ante cualquier duda o propuesta.